Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama el Podcast Púrpura, episodio número 66 del mejor podcast en español de los Minnesota Vikings, episodio en el cual vamos a estar hablando el post partido del Monday Night Football, primera victoria de los Vikings, primera victoria en el ámbito divisional para los Vikings también. Un partido que la neta fue como de altas y bajas. El partido inicia muy mal para los Vikings, luego termina pues bastante bien, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de qué fue lo que sucedió en este partido, desde mi perspectiva, por qué se inició tan mal, el desempeño de la defensa, quién lo hizo bien, quién lo hizo mal, diferentes cosas ya para las personas que han estado escuchando desde el año pasado en este podcast, ya sabrán un poquito la dinámica. Pero, pues como ustedes también saben, yo priorizo siempre los comentarios. Y en el episodio anterior hubo dos. Ricardo Zamudio comenta: saludos Pablo, qué excelente noticia tenerte de vuelta. Muchas gracias Ricardo, un abrazo a donde quiera que estés. Y Mario Fonseca comenta dos veces: estos informes de nuestro equipo son lo mejor de la semana después del partido, gracias por su chamba. Muchas gracias Mario. Y también ojalá sea que se venga un equipo más equilibrado en la carrera y el pase con Mason y Thielen de regreso. McCarthy tiene el Ferrari ofensivo para poderse desarrollar. Y sí, o sea, vimos un equipo más balanceado. Me encantó Mason, de verdad. El hype que se generó en Training Camp terminó siendo real como tal. Y desafortunadamente Thielen no tuvo mucha participación, pero pues también es parte de tener un equipo más desarrollado, ¿no? O sea, no le puedes dar 7 8 targets a Thielen, 8 targets a Jefferson, 8 targets a Naylor y 8 targets a Hawkinson. O sea, la neta, pues el partido no estaba para eso, ¿no? Y antes que nada, también pedirles como, bueno, no una disculpa, pero darles una explicación, porque yo les dije que iban a tener episodio el martes o el miércoles. Estoy grabando esto miércoles por la noche, pero pues también el partido se jugó el lunes y yo la neta no tenía como mucha claridad de qué fue lo que pasó. O sea, dije, güey, tengo que ver otra vez el partido. O sea, tengo que analizar un poquito más las cosas. Si bien no tuve el tiempo que yo hubiera querido para analizar el partido, sí pude llegar a algunas conclusiones. Y eso es precisamente lo que yo pues, voy a contarles en este episodio. Rapidísimo vamos a repasar cómo estuvo el partido. El primer cuarto muy complicado, dos despejes de los Vikings. Viene el touchdown de los Bears en su primera serie ofensiva de 10 jugadas y 61 yardas. Termina el primer cuarto 7-0, favor Chicago. Minnesota con Will Reichard mete un gol de campo y se colocan 7-3. El partido se atascó un poquito en este punto del partido, varios despejes. Chicago también tiene un turnover on downs. Al final de cuentas, Chicago termina convirtiendo un gol de campo para poner el marcador 10-3. Y justo antes de acabar el primer medio, los Vikings se colocan 10-6, ¿no? Para empezar, la segunda mitad, los Bears despejan, viene el pick six a McCarthy, se atasca otra vez el partido entre despejes, tanto dos de los Vikings como de los Bears, y ya en el cuarto cuarto todo se comienza a calentar, ¿no? Los Bears fallan un gol de campo, que es básicamente a partir de este momento en donde los Vikings empiezan a ganar momentum, y ese momentum lo convierten en puntos y lo convierten en una victoria. Viene el touchdown a Aaron Jones, un pase largo de McCarthy. Ya después hablaré un poquito de esta jugada. La defensa sigue más bien siendo constante en este punto del partido, parando a Chicago. Viene también, más bien primero es el touchdown de Jefferson, después es el touchdown a Mason y por último ya es el touchdown de McCarthy corriendo en ese read option. El partido termina 27-24 a favor Minnesota en un último touchdown de los Bears, que ya saben es el clásico. Los Vikings van ganando, juegan una defensa tipo preventiva, lo cual yo no tengo ningún tema. O sea, la neta, eh, ustedes seguramente pueden llegar a estar un poquito enojados de que, güey, ¿por qué los Vikings siempre juegan defensiva preventiva? ¿O por qué siempre les anotan antes de acabar la primera mitad? ¿O por qué siempre los partidos se complican? Pues yo no diría más bien que se complicó. O sea, la neta, para Chicago era de, güey, tienes que meter un touchdown y después de meter ese touchdown, patear corto, recuperar dicha patada y contra el tiempo y seguramente sin tiempos fuera, meter un gol de campo para después irte a tiempo extra. O sea, tienen que suceder todos esos acontecimientos para que Chicago mande el partido al menos a tiempo extra. Por eso yo digo, güey, pues, o sea, tampoco a nivel marcador, claro, o sea, el partido termina parejo,
son 3 puntos de diferencia, pero a nivel lectura de juego dices, güey, tienen que pasar muchísimas cosas para que Chicago tan solo quiera mandar esta cosa a tiempo extra. Por eso yo tampoco me preocupo mucho por la parte de, estuvo cerrado, me preocupé, no me preocupé, la neta no mucho. O sea, creo que no. Y pues bueno, es un partido feo, complicado, sí. O sea, no se los voy a negar. El primer medio fue difícil de ver. Me costó mucho trabajo, me estresó, casi casi. Pero analizando ya bien las cosas, no fue tan malo como uno creería. Y entiendo que haya mucha gente que haya pensado de que o que se haya desesperado un poco. Lo que sí no voy a entender y nunca voy a comprender es esa gente que dice de que, güey, McCarthy siempre fue una mierda, yo lo supe desde que estuvo en Michigan. A ese tipo de personas es lo único que le voy a decir. Y si empiezan con esos comentarios, si el equipo va mal, si un partido va muy mal, yo lo que se los dije el año pasado en un, no me acuerdo si fue en un overreaction, no me acuerdo si fue en un miércoles púrpura, y sigo manteniendo esa postura. Güey, si hay gente que sabe que McCarthy es una mierda o que este equipo es una mierda y que tarde o temprano se van a caer, no desperdicien su tiempo viendo partidos. O sea, muy neta, por favor, o más bien, háganse un favor. Y si ustedes ya saben el desenlace de todo esto, pónganse a hacer otras cosas a la hora de los partidos. No sé, es lunes en la noche, güey, no sé, salta a correr, ponte a adelantar cosas de la chamba, lee, no sé, cualquier situación menos ver algo que tú ya sabes el desenlace. Me da una hueva enorme ese tipo de personas y por favor evítense esos comentarios. Yo sé que mi audiencia, vaya, no piensa de esa forma. Yo siempre les he intentado inculcar el pensamiento crítico, el pensamiento analítico y simplemente no tener ese tipo de pensamientos pendejos, porque la neta, pues eso es. Entiendo que en Game Day las cosas como que se pueden llegar a alterar, los pensamientos pueden llegar a estar o muy bien o muy mal. Créanme, o sea, lo comprendo, pero también está el tema de ser crítico y de ser analítico y, güey, o sea, sacar este tipo de conclusiones se me hacen una pendejada. Perdón por el francés, pero la neta. O sea, y siempre, siempre se los he dicho, está muy chido contra argumentar, yo nunca tengo la razón absoluta. Yo siempre les he dicho que esta es mi opinión y mi opinión siempre la trato de hacer de la forma más informada y argumentada posible, pero también si llegan con argumentos pendejos, pues es como de que, bueno, pues me das hueva, bye. La chingada a su madre, casi casi, ¿no? Perdón por el francés, no suelo decir muchas groserías, pero sí me enoja leer ese tipo de comentarios de vez en cuando. Pero bueno, la pregunta del millón, ¿qué fue lo que pasó en el primer medio? Desde mi perspectiva, creo que hubo una falla o un tipo de desconexión a nivel ofensivo, porque siento yo que los motions, o por ejemplo, en la primera jugada del partido, en la primera tercera oportunidad, ves algún tipo de falla o que simplemente no todos están en sintonía. Los motions, y no solo en la primera serie, sino durante toda la primera mitad, parece que no está saliendo todo de mejor manera posible. Luke Brown, a quien ustedes seguramente conocen, y mi podcaster favorito, host de Locked On Vikings, comentó hoy una teoría que él tiene, que dice básicamente que desde su perspectiva él cree que el problema general de la ofensa o de McCarthy fue su dropback. Eh, y obviamente, pues esto no fue una coincidencia, o sea, no es un tema de que, güey, fue culpa de McCarthy porque dio pasos de más, seguramente es, y no seguramente, o sea, neta, estoy muy seguro que esto es instrucción de Kevin O'Connell, de, güey, mejor gana más profundidad con tu dropback para que des más tiempo a que los jugadores hagan sus respectivas trayectorias, pero esto también pudo haber salido contraproducente por el hecho de que mientras más profundidad ganes, hasta cierto punto puedes hacerle más fácil la chamba a las alas defensivas, que no me encanta decirles alas defensivas, ustedes saben que no me encanta esos mexicanismos que a veces le damos a las posiciones, por ejemplo, me caga decirle apoyadores a los linebackers, pero bueno, a los defensive ends, vaya, o a los linieros defensivos. Cuando tú ganas más profundidad, tú como ala defensiva hay un punto donde a ti te enseñan o te coachean en un alto nivel que tienes que saber en qué momento de que, güey, el quarterback está hecho extremadamente para atrás. Tengo yo que hacer algún tipo de maniobra
o tengo yo que accionar para presionar al quarterback. Pero ¿qué pasa si el quarterback es ahí donde el ser liniero defensivo es muy muy difícil? Porque pues evidentemente también el quarterback, si toma un paso hacia el frente, ya perdiste y abriste un hueco natural. ¿Qué es lo que sucedía aquí? Que pues básicamente la esquematización de Dennis Allen fue en contra de Josh Skule, o School, perdón, menso. Eh, y jugó terrible. O sea, neta, fue terrible. Esta parte de que McCarthy se estaba tardando, o bueno, no tardando, que estaba dando pasos de más hacia atrás, o sea, estaba haciendo un dropback bastante largo. Súmenle que la presión venía no con muchos, o sea, no había mucha, no había blitz como tal. Muchas veces fueron presiones de entre 4 o 5 hombres, lo cual hacía que McCarthy estuviera completamente acelerado. O sea, si ustedes veían un poquito como sus lecturas, McCarthy era de que se empieza a echar para atrás, su primera lectura no está, vamos a la segunda, vamos a la tercera, vamos a la cuarta, y entonces es ahí donde dices, güey, no, o sea, entre que no terminas tu dropback, entre que los receptores no están terminando sus rutas, o sea, todo está completamente acelerado. Y esto, además de eso, a mí me gustaría comentar el tema de los errores operativos. Este tema de los errores operativos no es un tema exclusivo de McCarthy. Si ustedes saben lo que es un error operativo, me refiero a que no se está operando de la mejor manera la ofensa, o sea, sé que no se está sacando la jugada a tiempo, que hay muchos arranques en falsos, que hay muchos, no sé, illegal shifts, o sea, todo este tipo de situaciones que para manejar la ofensa de Kevin O'Connell, pues tienes que saber y es bien difícil, o sea, Cousins se quejó de eso en la serie de quarterback, bueno, no se quejó, pero externó su experiencia de, güey, pues es difícil. Darnold también tuvo sus problemas operativos, o sea, realmente es muy complicado manejar esta ofensa. Ustedes veían que McCarthy, a la hora de decir el play call, o sea, rompía el hall y básicamente ya eran de que 10, 12 segundos, pero aparte de eso, McCarthy hacía las lecturas de la defensa. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan que en línea de scrimmage McCarthy se levanta si está bajo centro y grita can, o tiene algún... en la NFL se utiliza mucho el can, es de que es un play call con dos diferentes jugadas dependiendo de la lectura. ¿Cómo lee McCarthy? Con la voz. Entonces, él haciendo una pequeña finta de la voz o del conteo, él puede ver si algún defensivo se está delatando en su responsabilidad. Y es ahí donde McCarthy dice, nos vamos con la primera o nos vamos con la segunda jugada, con ese can o band. Creo que hay veces que le cambian la nomenclatura o básicamente cambian el grito dependiendo de la ofensa o del árbol ofensivo del que vengas, ¿no? Entonces McCarthy, entre que estaba haciendo la lectura, entre que estaba viendo si cambiaba o no la jugada, entre que estaba poniendo la protección, o sea, eso pasó en el pick six, o sea, en el pick six todo fue como muy apurado y ese fue básicamente pues el momento de JJ McCarthy de bienvenido a la NFL, güey. O sea, aquí ya no estás en el Big Ten, aquí ya no estás con corners que pues no van, o sea, que van a ser UDFAs o que chances son güeyes que pues, no van a ser profesionales y van a seguir con la carrera con la que estudiaron. Aquí estás con profesionales que están buscando ganar una chamba. Eh, entonces, básicamente, resumidas cuentas, yo lo que vi fue que la operación estaba siendo muy mala. McCarthy estaba muy apurado, estaba haciendo las lecturas demasiado rápido, no estaba teniendo esa paciencia, aunado a que, o sea, imagínense, insisto, sales del hall, dices toda la jugada, te queda pocos segundos, tienes que hacer tu lectura de cuál jugada vas a mandar, tienes que hacer si vas a hacer un slide, si vas a mover la protección. O sea, son muchas cosas las que tenían que pasar y creo que ese también fue un error de Kevin O'Connell de tener una planificación de juego muy complicada. Ahorita se me viene a la mente para que ustedes chance me capten con el tema del dropback. ¿Se acuerdan de ese partido del 31 de diciembre de 2023 contra los Packers que inició Jaren Hall? Ese partido fue terriblemente planeado por Kevin O'Connell, porque básicamente fue lo mismo con Hall. Le estaba dando una profundidad exageradísima a Jaren Hall con pases de play action. Y eso, básicamente, insisto, al tú como coreback tener mucha profundidad y que la jugada sea de largo desarrollo, básicamente le estás diciendo a la línea defensiva, ven, güey, o sea, neta, si tú, coreback, estás profundizando, yo a la defensiva, insisto, no me encanta el nombre, no me encanta el mexicanismo, pero bueno, yo a la defensiva voy a también profundizar y te voy a chingar. Y si no te chingo yo, te estoy obligando a resetear tu footwork, dar un paso hacia adelante y en el peor de los casos, alguien te va a terminar pegando de mis tackles defensivos.
Eso fue lo que pasó con Jaren Hall. Yo siento que el tema de McCarthy no fue algo como tan similar a lo de Hall, pero es un ejemplo semejante. O sea, es un ejemplo que más o menos se puede llegar a entender. O si ustedes lo quieren ver un poquito más visual, eso es como lo que yo veo. Y si no, vean los highlights, vean qué tantos pasos está dando McCarthy, vean literalmente hacia dónde mueve la cabeza, qué tan rápido la mueve. Todo ese conjunto de situaciones, literalmente desde mi perspectiva, hacían que toda la operación del primer medio saliera mal. Ahora, eso no significa que mecánicamente hablando, McCarthy lo hiciera mal. O sea, creo que también el hecho de no contar con un juego terrestre que no arrancó como tal el juego terrestre afectó muchísimo. O sea, ¿por qué? Porque si tuvieras ahí el juego terrestre avanzando, no sé, ok, es tu primera oportunidad o el primer pase que fue de 2 yarditas, a eso le sumas una carrera que te genera el primer y 10 o si quieres correr otra vez, o sea, todo ese tipo de cositas que pueden ayudar al quarterback no sucedieron. Y por ejemplo, me gustaría detenerme rapidísimo en la primera jugada, en la primera tercera oportunidad del partido. Los Vikings mandan un tipo o un concepto de mesh a la ofensiva y la defensiva de Dennis Allen de Chicago básicamente finge estar en una cobertura tipo personal y al final es una cobertura de zona match. ¿Qué es una cobertura de zona match? Básicamente las reglas de las coberturas de zona cambian un poquito y priorizan un poco el tema del hombre en vez de a la zona, ¿no? Entonces, el match lo jugaba, por ejemplo, Mike Zimmer y por eso los corners en la época de Mike Zimmer tenían que ser unas bestias porque el match es bien complicado de seguir y es bien complicado de ejecutar. Pero básicamente, pues McCarthy, al tener ese motion y al ver que, ok, me están jugando personal y de la nada se botan y de la nada es una cobertura personal, claro que te sacan de onda, ¿no? Eso fue algo que hizo bien Chicago. O sea, la neta, Chicago lo hizo bastante bien en el primer medio, pero ya después creo que el punto en el que McCarthy empieza a tomar confianza es en ese pase a Naylor de 20 y tantas yardas, que al final deja que Will Reichardt concrete el segundo gol de campo más largo en la historia del equipo y el gol de campo más largo en la historia del Soldier Field. Entonces, básicamente creo que fue eso. O sea, el primer medio fue un conjunto de situaciones en el cual también el estadio estaba complicado, era un ambiente hostil, es jugar en Soldier Field, es jugar contra un rival divisional, es estar en Monday Night Football, muchas circunstancias que McCarthy al final de cuentas creo que termina controlando bien al final del partido, ¿no? Por ejemplo, en el touchdown de Jones también, deteniéndome rapidísimo ahí, se me hace una jugada maravillosa. TJ Hawkinson hace una ruta de flat, el receptor externo, no recuerdo si es Jefferson, no creo que es Naylor ese receptor, hace un poste o un big post, como se le suele decir allá en Estados Unidos, un poste largo, y básicamente Aaron Jones hace un fake option route. Si ustedes no saben qué es un option route, básicamente es cuando un receptor hace una ruta y tiene, por ejemplo, 2 o hasta 3 diferentes opciones de irse a algún lado, ¿no? Por ejemplo, Jones sale como en una ruta de wheel, pero pues tiene la opción de hacer como un tipo de Texas route o de plano salirse hacia afuera, ¿no? Ese es el deber ser como por ejemplo de ese tipo de option routes para los corredores, pero O'Connell básicamente dice, güey, yo soy un genio esquematizando y en vez de que hagas lo predecible, vamos a hacer un disque, no un disque, un fake o una finta de que va a ser una option route y te vas recto. Eso es precisamente lo mejor que puedes mandar contra cobertura personal. ¿Por qué? Porque un linebacker trae a Hawkinson y se va a abrir por completo y va a acompañar a Hawkinson hacia el flat. Y el otro linebacker, el más lejano de Aaron Jones, básicamente con las caderas le anuncia a Jones de, güey, córreme. O sea, literalmente, vete lejos, vete largo. ¿Por qué? Porque las caderas del linebacker están completamente desajustadas. Eso hace que Jones, por mera velocidad, le termine ganando. Y el pase de McCarthy también es bueno, es flotado por sobre el linebacker, lo que igual a mí también se me hizo maravilloso. Y por ejemplo, el touchdown a Justin Jefferson también fue un reflejo de todo lo que hizo en Michigan, para que no salgan con la mamada de estaba en Michigan y corrían mucho el balón y es un producto de Michigan. Y solo me voy a detener en 15 segundos aquí. Neta, díganme
cuántos compañeros de J.J. McCarthy en Michigan hoy en día. Y no voy a tomar el ejemplo, por ejemplo, de Colston Loveland, porque cuando Loveland estuvo en esa ofensa no era la gran cosa. Ya después, en los 2 años que tuvo Loveland después, se desarrolló, o en el siguiente año, perdón. Pero Loveland en ese equipo de Michigan no pintaba tanto como, por ejemplo, pintaban Donovan Edwards o Roman Wilson, que eran las caras de esa ofensiva. Ninguno, o sea, ningún compañero de McCarthy hoy en día está en la élite. Pero bueno, ese touchdown de Jefferson es un reflejo de lo que hacía McCarthy todo el tiempo en Michigan. Al final de cuentas no hay mucha separación por parte de Jefferson y McCarthy, estoy casi seguro porque no se cansa a ver muy bien, que jaló un poquito con su mira al safety, pero el pase es wow, o sea, el pase es un trayazo. Y ese tipo de lanzamientos era lo que hacía constantemente en Michigan. Se me hace esa jugada maravillosa, la protección de pase por parte de Jordan Mason. McCarthy también, el footwork y el reconocimiento en la bolsa de protección es maravilloso para lanzar ese trayazo. Wow, o sea, ese tipo de pases es de que, güey, necesitas lanzarme un balazo. No es un tema de tanto de posicionamiento, sino es un tema de que pongas al receptor en la mejor posición posible para atrapar la bola. Y al final McCarthy termina haciendo eso con Jefferson. El último touchdown simplemente es un play call perfecto. O sea, si ustedes vieron a McCarthy en Michigan, o si ustedes llegaron a ver algunos de esos partidos, McCarthy también era un quarterback bastante móvil. O sea, es un quarterback que no se queda parado, es un quarterback que tiene la habilidad de correr, y aquí lo aprovechas al 100% en un read option. Dayo de Jimbo en su vida se esperó ese read option, se compromete por completo a la carrera. Y lo único que tiene que hacer McCarthy es seguir el bloqueo de Hawkinson, que tuvo un partidazo bloqueando a Hawkinson. Excelente. No mucho que decir de una jugada read option. O sea, la neta, McCarthy lo único que tiene que hacer es leer a la defensiva, tomar una decisión, tomó la mejor decisión posible, siguió el bloqueo de Hawkinson, se dejó ir. Pero aquí ante todo y antes de pasar a las estadísticas, me gustaría nada más dar una pequeña pausa en la parte de la fortaleza mental y física de McCarthy. O sea, McCarthy es un güey que no le tiene miedo a que le peguen. Hay un comeback route de Justin Jefferson en el cual McCarthy tira un trayazo muy bueno y donde le están a punto de pegar. Me acuerdo de uno de sus primeros pases del partido contra los Raiders del año pasado en pretemporada, en donde la presión viene por dentro y tiene un pase a Tristan Jackson en un, quiero suponer que es un cross. Le pegan a McCarthy. Y es ahí donde yo dije, güey, o sea, este güey no tiene miedo de que le peguen. O sea, se demostró también, yo creo que también de las mejores jugadas del partido, sino es que el mejor pase de J.J. McCarthy en todo el partido. Ese comeback road a Jefferson mientras le están a punto de pegar. Entonces, yo lo único que quiero decir es, aquí se vio la fortaleza mental de McCarthy. O sea, en verdad, yo vi cómo Christian Ponder cada vez iba perdiendo su confianza en él mismo, intercepción tras intercepción. Yo nunca vi a un Teddy Bridgewater después de que le interceptaran o de que le hicieran una captura, regresar con esa fortaleza y regresar con esa confianza. O sea, nunca, se los juro. O sea, yo no he visto o no había visto un quarterback con ese nivel de fortaleza mental, de agarrar y de decir, güey, hay tiempo, voy a sacar esto. Eso es un líder. Y eso es lo que McCarthy contagia. Y si han visto las declaraciones de los compañeros de Aaron Jones, de Justin Jefferson, o sea que en el hall, antes de empezar la remontada, les dijo, ¿dónde más les gustaría estar que aquí, güeyes? Eso es un líder, la neta. Y este partido creo que lo saca el liderazgo que otorga. O sea, no... Este partido, ¿saben a qué partido me recordó? Al partido de Monday Night Football contra los 49ers en 2015, donde fue un partido donde todo poquito a poquito se fue cayendo, donde la operación no iba de la mejor forma posible, donde ni nadie levantó la mano, donde veías que la defensa pues también se iba doblegando poquito a poquito. Aquí la defensa lo hizo de maravilla, pero me recordó muchísimo ese partido. O sea, pero cañón. Y curiosamente los dos fueron en semana uno de visita en Monday Night Football, ¿no? Pero sí me recordó muchísimo ese partido. Y al final McCarthy en un cuarto termina, o en el último cuarto más bien, termina sacando la chamba, junto con la defensa, que no me gustaría dejar atrás el juego de la defensa.
Hay varios jugadores que a mí me gustaría reconocer, en especial Jonathan Allen y Javon Hargrave. A mí me da la impresión que el plan de juego de Marcus Dixon, el coach de línea defensiva, y de Brian Flores fue, a ver, güeyes, vamos a enfocar literalmente el pass rush en el centro del campo y evidentemente Greenard, Van Ginkel y Turner van a tener que medio sacrificarse. Y eso se vio en que Allen estuvo a punto de capturar a Caleb Williams, Hargrave se llevó 2 capturas. Ahora, o sea, no toda la defensa fue muy bueno. O sea, durante el primer medio, bueno, no el primer medio, no, vamos a poner el primer cuarto y cachito de juego, creo que Brian Flores tuvo una defensiva como, en inglés más bien, se puede decir como vanilla defense. ¿Qué es vanilla defense? Es una defensa como muy piratita, llamémosle de alguna forma, o una defensa como muy, muy blandita. Ese creo que es el adjetivo correcto, una defensa blanda. Me dio la impresión de eso, pero también por otro lado, pues Ben Johnson estaba utilizando tempos, estaba utilizando una ofensiva rápida para prevenir la comunicación en la defensa y para prevenir las sustituciones. Creo que por eso la primera serie de Chicago termina siendo completo éxito, pero pues para jugar tempo necesitas un excelente plan de juego y sobre todo necesitas que los jugadores no se cansen, o sea, no puedes jugar tempo 4 cuartos seguidos, o sea, eso es un balazo en el pie, ¿no? Pero fuera de eso, ya después de ahí, la defensa se puso a las pilas. Y Brian Flores empezó a mostrar diferentes frentes, diferentes tipos de presiones. Y ante todo lo más importante creo que es eso, o sea, esa parte de tener esa presión por el centro del campo, que se supone que pues esta es una de las mejores líneas que los Vikings iban a enfrentar. También los Bears tuvieron ese refortalecimiento en la línea ofensiva, que si Joe Thuney, que si Drew Dalman, perdón, que si Jonah Jackson, o sea, al final de cuentas los Vikings destruyeron e hicieron lo que quisieron con esa línea ofensiva. Mientras que, por ejemplo, Van Ginkel y Grenard se tuvieron que dar de topes, ¿no? Eh, Creo que la defensa estuvo muy, muy, muy bien. Hablando ya de jugadores en específico, me gustó el partido de Donovan Jackson. Eh, Creo que también esa sinergia entre Jackson y Kelly está resultando bastante bien. Me da muchísimo gusto por Donovan, porque la neta, pues, ver a una selección de draft, que a Kwesi le ha costado un poquito de trabajo, y ver que también está teniendo un buen partido, que lo está haciendo desde semana uno, me emociona mucho y eh, me da muchísima tranquilidad. Will Fries también lo hizo de maravilla. Creo que O'Neal no tuvo el mejor partido de todos, pero también lo hace bien. Insisto, School lo hace terrible. O sea, mal, 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 mal. Y esperemos que Dariso pueda volver para el siguiente partido. Pero sí, o sea, o si no, o sea, no sé, ver si Walter Rouse o Blake Brandel pueden sustituirlo, porque neta, o sea, si School hubiera hecho alguna de sus asignaciones, hay por lo menos 2 o 3 pases que pudieron haber sido jugada grande para los Vikings y por no tener a alguien del calibre de Dariso, no se terminan concretando, ¿no? Insisto, Jordan Mason me encanta, siento yo que puede tener, por lo menos el siguiente año o dentro de 2, ya tener esa chambota de ser el corredor principal en este equipo. Me encanta de verdad. Eh, a nivel defensiva me intrigó muchísimo. Si ustedes vieron, hubo bastante, bastante movimiento. Alguien que no se llevó el reconocimiento fue Jalen Redmond. Lo hizo de maravilla. Neta, neta, neta. Jalen Redmond, wow. Muy feliz con su desempeño, pero también Levi Drake Rodríguez y Tyrion Ingram Dawkins, también ver a Ingram Dawkins entrar en esa rotación, una quinta ronda en este año, creo que pues también da bastante, ¿no? O sea, me está dando tranquilidad en que, ok, pues Kwesi ha aprendido de esos errores y ahora pues el desarrollo de estos jugadores de quinta, sexta, cuarta ronda se está viendo. También ahí entró en esa rotación Jay Ward, pero pues el tema de Ingram Dawkins me gustó, tiró un pase, Levi Drake Rodríguez también. O sea, creo que vamos a estar viendo muchísima rotación, más para también darle aire a Jonathan Allen y Javon Hargrave. También la parte de Eric Wilson, que suplió a Blake Cashman, lo hizo de maravilla. Termina también teniendo un súper impacto en equipos especiales. Eh, Creo que fue un partido bueno a nivel defensiva. O sea, si quitas el pick six
Y ese otro touchdown que, bueno, no lo voy a quitar porque al final de cuentas, pues evidentemente cuenta. Pero pues fue un touchdown que se hizo cuando los Vikings estaban jugando entre una defensa vanilla diagonal preventiva. Entonces, eh, no, no me gustaría quitarlo, pero pues al final de cuentas creo que los Vikings neutralizaron por completo a la ofensiva de Chicago. Y Brian Flores por fin se quitó esa espinita de Ben Johnson, lo cual me da muchísima felicidad. Y sobre todo, también reconocer a los equipos especiales. Ty Felton termina teniendo creo que 2 o 3 tacleadas en equipos especiales, lo cual es para mí muy bueno. O sea, sé que ustedes dirán, güey, pero es una tercera ronda, esperaría que tuviera más participación en la ofensa. No está listo. Y mientras tanto que, la neta, pueda contribuir en lo que pueda. Por ejemplo, Chas Chambly tuvo ahí una que otra jugadita en equipos especiales. Insisto, Eric Wilson con esa patada de despeje bloqueada. Rijkaard, que también lo hizo súper bien. Pero sobre todo, y alguien que me cerró la boca y estoy súper feliz de eso, Miles Price. O sea, yo la neta se los había comentado, para mí era de que, güey, Price no tiene lo suficiente para ser parte de este equipo a nivel ofensiva y si nada más lo estás trayendo como jugador de equipos especiales, no, no me entusiasma tanto. Pero al final de cuentas Price termina teniendo una gran actuación, termina teniendo más de 60 yardas de regreso de despeje. Eso no pasaba desde Dede Westbrook en 2021. Y por ejemplo, Marcus Sherrills lo hizo 10 ocasiones, solo 10 ocasiones entre 2011 y 2018. Para que se den cuenta que, pues, la actuación de Miles Price no es poca cosa, ¿no? Otro momento que me gustaría también destacar del partido rapidísimo fue cuando Kevin O'Connell hace la señal casi casi de a Ty Chandler en ese regreso de kickoff después del último touchdown de Chicago, de, güey, sal, o sea, tenemos que acabarnos esa pausa de los 2 minutos o tenemos que llegar a la pausa de los 2 minutos. Me encantó. Y esa toma que tiene ESPN de Ty Chandler observando la banca, Kevin O'Connell y TJ Hawkinson dándole la señal a Chandler de, güey, sal, sal, sal. Y también Miles Price, perdónenme, Miles Price diciéndole a Chandler de, güey, vamos, o sea, tenemos que ir. Esa también es un excelente reconocimiento y manejo del reloj. Entonces, creo yo que, y me gustaría, insisto, tener un poquito más de tiempo para ver un poco el desempeño de McCarthy. Sí me dejó un poco que desear, pero también tomen en cuenta que es su primera acción como jugador de la NFL. Entonces, creo que hay muchas cosas, no solo en el fútbol americano, no solo en la NFL, sino también en la vida, que no hay un librito que te lo explique, sino que pues, lo aprendes a base de golpes, a base de madrazos, y en este caso McCarthy está aprendiendo. Me encantó que no se fuera para abajo, me encantó que demostrara que es un líder, me encantó que el equipo esté con él, que el equipo se exprese de esa forma. Creo que por lo menos yo, a mí no me había tocado un coreback así. No sé desde hace cuánto. O sea, no viví la época de Daunte Culpepper como para decirles si era un líder así, no era un líder así. Frank Tarkenton evidentemente lo era. No lo vi, pero pues evidentemente hay muchas fuentes, incluso jugadores que jugaron con él, que actualmente siguen vivos, te pueden decir muchas cosas de él, ¿no? Pero en verdad, o sea, creo que el núcleo de jugadores, porque hubo muchísimos jugadores que tuvieron por primera vez acción de juego. Este núcleo de jugadores creo que es muy bueno. Creo que mm, a nivel defensiva, obviamente faltan esos nombres como muy guau. Y no estoy echando de. O sea, no estoy diciendo que Greenard, McGinkel no lo sean. Pero pues no son los nombres top. No son un TJ Watt, no son un Nick Bosa, no son un cornerback élite, ¿saben? O sea, y creo que eso lo compensan mucho con el tema de Brian Flores. Me da miedo porque el día en que vayan bueno, no sé cómo decirlo en español, pero el día en el que superen a Brian Flores, como lo hizo Ben Johnson con Detroit los últimos 4 años, digo, los últimos 4 partidos, perdón, los últimos 2 años, las cosas pueden resultar feas, ¿no? Pero por el momento, pues Ben Johnson no lo hizo y estoy feliz. Hubo lesionados, lo cual me preocupa. La neta me preocupa y me preocupa muchísimo. Blake Cashman se va a perder unas semanas, lo comentó Kevin O'Connell, lo cual pues duele, duele un poquito. Ty Chandler también se va a perder algunas semanas. Ryan Kelly tuvo un tema del pie. Okuda y Van Ginkel salieron conmocionados.
y parece ser que Harrison Smith y Christian Darrisaw por fin podrán jugar este domingo, pero bueno, todo ese tema de las lesiones y el reporte de lesionados y cómo van, lo vamos a platicar en el siguiente episodio, que estaría saliendo mañana jueves. Pero bueno, creo que eso a grandes rasgos para mí fue este partido. Me voy más con, insisto, la manera en la que McCarthy y el equipo se levantan, la manera en la que el equipo se entregó a McCarthy y McCarthy también básicamente le dijo al equipo, confíen en mí, vamos a sacar este pedo. Me encantó la defensa. Me gustaría revisar un poquito más la mayor cantidad de jugadas que tuvo JJ McCarthy, pero creo que hay muchas cosas que McCarthy va a ir trabajando sobre la marcha y que va a ir mejorando. Entonces, se sacó la primera victoria. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a ser un partido sloppy, un partido flojito? Pues así terminó siendo. Pero pues, o sea, la neta, o sea, ganar de visita a un partido divisional, nunca, 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 nunca vas a decir que no. Entonces, importantísimo. Ahora tienes la oportunidad de irte 2-0 y luego enfrentar a un equipo de Cincinnati que su defensa no está del todo bien. Entonces, ¿por qué no pensar en un 3-0, no? Para irse a Londres, ya saben que esos partidos son súper complicados y son súper mm, aleatorios en muchos aspectos, ¿no? O sea, es jugar en otro continente, es jugar en otro uso horario, es jugar lejos de tu familia. Eso es muy difícil desde mi perspectiva, jugar en otro continente y hacer todo ese desmadre, ¿no? Pero eso va a estar en otro episodio. Por el momento, pues nuestros Vikings inician ganando 1-0. Eh, Estoy muy feliz en verdad, o sea, estoy muy feliz y estoy súper orgulloso de que JJ McCarthy sea el quarterback de los Vikings y yo no tengo dudas, o sea, yo posiblemente tuve una que otra duda en los primeros 2 cuartos de ese partido, pero me dejó más que claro que está hecho para ganar y está hecho para liderar a esta ofensa con 22 años, o sea, siendo el quarterback más joven de la liga. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Por favor, déjenme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan, qué es lo que ustedes piensan de este partido, les gustó o no les gustó, qué opinaron de McCarthy, qué es lo que ustedes mejorarían, coinciden o no con lo que yo expongo, o ustedes vieron otra cosa. Neta, o sea, yo estoy súper feliz de que ustedes comenten y ya saben, yo siempre los leo. Entonces, el siguiente episodio, pues ya es el jueves, ustedes tendrán pues todo... posiblemente, no es cierto, el siguiente episodio sale el viernes, perdónenme, este episodio ustedes lo están escuchando un jueves, el siguiente episodio saldrá el viernes, van a tener todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo para escucharlo. Una disculpa si salió hasta el jueves, pero insisto, quería tener un poquito más de tiempo para analizar el partido y también la neta no les voy a mentir, tuve unos días medio complicados. Entonces, pues nada, o sea, estoy emocionado y espero que vengan más victorias y sobre todo, pues que el desarrollo de JJ McCarthy lo vayamos viendo. Por el momento, vuelvo a decirlo, estoy feliz, amo a Jordan Mason y pues nada, en verdad les agradezco mucho que se hayan quedado aquí escuchando todo el episodio. Ya saben, comenten y denle like si ustedes pueden, recomienden el episodio si a ustedes les gusta y tienen ahí algún otro compa que le vaya a los Vikings. Compartan este episodio y les mando un saludo a todos. Sigan Informe Púrpura y estén pendientes de las actualizaciones con respecto al partido de los Falcons. Les mando un fuerte abrazo y como siempre, Skol.